Tal? ¿Cómo están, queridos participantes del programa de formación psicoterapéutica basada en mindfulness y compasión? El día de hoy tenemos una sesión más de autoeducación en el aula virtual que es esta, la cual está enfocada a la memoria emocional, metáforas y sensación de vacío. Vamos a entender en esta clase que estamos aprendiendo estos contenidos para poder brindar atención a un subgrupo de pacientes o de usuarios que tienen una necesidad particular, que es la de desensibilizarse de sus contenidos internos, o mejor dicho, de la aversión que tienen hacia sus contenidos internos y que les produce de manera crónica un desbalance emocional importante, ¿no? Aquí estamos hablando de trastornos de la personalidad y depresión, básicamente. No son personas que están en este subgrupo. Así que vamos a compartir las diapositivas y empezar esta pequeña lección de unos cuantos minutos. Ya saben, después hay una evaluación en el aula virtual que les pido que respondan para ir juntando sus horas académicas. Stephen Hayes, el pionero de la terapia contextual, que también ha participado en la revisión y mejora de otros procesos terapéuticos, otros modelos, como la terapia basada en procesos en la misma terapia cognitivo-conductual, nos dice una frase muy puntual: la gente sufre, y es que claro, en estas tres temáticas que vamos a conversar el día de hoy, el sufrimiento es lo común. La pregunta que tenemos que profundizar es: ¿qué estrategias implementar para que las personas dejen de apegarse a contenidos mentales que solo le producen sufrimiento? Y bueno, por supuesto, estamos hablando de las personas con ciertos trastornos de la personalidad, específicamente trastorno límite de la personalidad eh, y depresión. Pero también estrés postraumático, ¿no? Que tienen como característica fundamental, trastornos de ansiedad, que tienen como característica fundamental este apego a los contenidos mentales que solo les produce sufrimiento. Aquí tenemos el modelo de Paul Gilbert que ustedes ya conocen, están familiarizados con todo lo que Marcial les ha enseñado, y nos sirve para precisar que encontramos un grupo considerable de pacientes que experimentan un sentimiento de amenaza interna, sobre todo sus sensaciones subjetivas, ¿no? Sus propias cogniciones, sus propias emociones, su propia activación fisiológica, su propio cuerpo inclusive. Y además, sentimiento de amenaza externo, que es lo que pues experimentamos todos, ¿no? Todos tenemos un sentimiento de amenaza externo constante, pero en menor cuantía o en menor grupo, un sentimiento de amenaza a nuestros contenidos internos. Eso usualmente les pasa a las personas que tienen una psicopatología o tienen un desbalance emocional importante, porque les produce una constante hiperactivación del sistema de amenaza, ¿no? El sistema rojo, y eso desequilibra pues, todo el organismo de la persona. Entonces, la hiperactivación del sistema de amenaza está relacionado al procesamiento central de la amenaza, es decir, hay una constante atención a los contenidos internos e interpretación como amenaza. Entonces, hay una constante vigilancia, ¿no? De estas emociones, pensamientos. Entonces, por supuesto, todos sentimos en algún momento un pensamiento fatalista, ¿no? Una preocupación, pero particularmente este grupo están atentos a que eso aparezca a su conciencia, ¿no? Y cuando aparecen, se da el proceso de metacognición, hay sentimientos de culpa, rumiación, preocupación, que produce en un bucle, ansiedad sobre todo, y entonces la persona se estanca en ese mundo de imaginación y metacognición y se sale del presente, del mundo de lo que realmente es, ¿no? Que esto es lo que nos diferencia de los demás animales, ¿no? Los demás animales están constantemente en el mundo de lo que es. En cambio, nosotros los seres humanos podemos, si no tenemos cuidado, estancarnos y permanecer más en la imaginación y metacognición, ¿no? Y aquí es donde mindfulness ingresa, porque se activa el modo observador con el entrenamiento y se evita que el foco esté en las capacidades metacognitivas, o sea, que el foco esté en los pensamientos y emociones que producen todo este fenómeno. Pues el paciente comienza a responder a estos contenidos como si fueran reales, y eso es lo que no queremos, ¿no? Que la persona se dé cuenta que esto pertenece a este otro mundo, ¿no? De la imaginación, de la metacognición, pero que no son reales.
Porque si empiezan a creer que son reales, van a querer eliminar o evitar pensamientos y entonces se produce el sufrimiento, ¿no? El samsara. La rueda del samsara, del budismo, no es otra cosa que esto, ¿no? Eh, la ignorancia, que es avidya, en el budismo se basa en esto, ¿no? Las personas creen que esto es real, que estos pensamientos y emociones son reales, y en base a eso, en vez a querer actuar, en base a querer eliminar algo que nunca existió como tal, producen un sufrimiento. Y el sufrimiento se vuelve el centro de sus vidas. Mindfulness en un primer momento promueve el etiquetado de experiencias emocionales, eso lo han visto en las experiencias de meditación que han tenido, porque precisamente cuando se etiquetan las experiencias emocionales, se quitan las atribuciones que nos hace creer que son reales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo esto es una emoción o esto es un pensamiento, sin ninguna atribución, entonces me doy cuenta de lo que realmente es, y no de lo que yo creo que es. Esto simplifica el modo narrativo yo social que hemos hablado en algún momento, que es particular de la DMN, y por eso hay este correlato neurocientífico, ¿no? Cuando hay rumiación mental, divagación, se activa la red neuronal por defecto, pero no es otra cosa más que el modo narrativo, el modo yo social, que está muy en la dimensión de la metacognición, muy en la dimensión de la imaginación, creyendo que todo esto es real y por lo tanto repasando, asociando y permaneciendo en estos contenidos. La compasión es la otra dimensión que hemos estado repasando en el programa, y en el budismo se enfatiza que más allá de los apegos, ¿no?, a estos contenidos existen y uno se mantiene porque hay un deseo detrás de ello y hay un apego al lo que significa cada uno de ellos. Me explico. Cuando yo pienso, yo me preocupo, genero una emoción, y como no quiero sentir una emoción, entonces genero un apego a este contenido mental. Cobramos la conciencia de que todo forma parte de una conciencia unificada, ¿no? Es decir, estos pensamientos no existen en sí mismos, sino existen a través de un contexto, emergen a través de diversas circunstancias, y eso es lo que vamos descubriendo. Pero desde un punto de vista más psicológico contemporáneo, tenemos el entrenamiento de la mente compasiva, que ustedes ya han llevado ya todas las sesiones, desde el modelo Paul Gilbert, donde hay dimensiones específicas, la motivación para cuidar del bienestar de uno mismo y de los demás, que sería como el primer paso, ¿no? Saber que yo puedo aprender esto y querer aprenderlo. Luego la sensibilidad con el propio malestar y con las emociones de amenaza del otro, ¿no?, las cuales pueden llegar a bloquear esta sensibilidad. Perdón, no es del otro, es mis emociones de amenaza. Entonces, primero tengo que serme sensible, que yo me siento mal y que además le tengo digamos, me siento amenazado por mis propios contenidos internos, ¿no? Y cuando me siento amenazado por mis propios contenidos internos, eh, ya ni siquiera me doy cuenta de que me siento mal, simplemente me quedo atrapado de manera inconsciente, de manera automática en estos círculos. Luego tengo que abrazar emocionalmente y conmoverme por los sentimientos, malestares y necesidades del otro, ¿okay? Porque eso me permite aprender en base a la experiencia del otro y darme cuenta que hay una experiencia de sufrimiento universal, ¿no?, manera compartida. Luego hay que tolerar el malestar y las emociones difíciles, las propias, ¿no?, precisamente para darnos cuenta de que no son reales, de que son muy dolorosas, por supuesto, pero que existen en función de mi propio comportamiento, existen en función de mis propias reacciones, que si yo aprendo a comportarme de manera distinta, a reaccionar de manera distinta, pues van a dejar de existir como si fueran reales. Luego, desarrollar empatía, resonar las emociones de los otros, que eso me permite darme cuenta que hay un mundo en el otro, que podemos construir emociones positivas, que podemos construir amor, bondad en comunidad, y que precisamente esa construcción le va a dar un contexto diferente a todo este malestar que yo siento. Y finalmente no juzgar y abstenerme de condenar y acusar al otro, porque precisamente ese juicio, así como me hace daño a mí, pues también le hace daño al otro, pero nos hace daño porque está creando un contexto donde este malestar se hace más probable de aparecer y de permanecer. Así que así llegamos a las metáforas, que es una estrategia propuesta en la terapia de aceptación y compromiso para llegar a estos insights, llegar a estas comprensiones que estamos hablando de que estos contenidos no son reales y que existen y que no existen en sí mismos, sino de forma interdependiente. Entonces, en lugar de ser tan técnicos con las personas, utilizamos metáforas que les permiten comprender esta complejidad.
El lenguaje figurativo es útil en la clínica entonces y en la conceptualización de los problemas. En lugar de explicarle los problemas de manera técnica, los explicamos a través de metáforas para que las personas puedan comprenderlos. Es así que en ACT se promueve la flexibilidad psicológica a través de la capacidad verbal, no tanto para traer recuerdos dolorosos, sino para solucionar los problemas. Y tenemos dos tipos de metáforas. La metáfora de la máquina, donde inferimos que el malestar del paciente se produce de forma lineal, ¿no? Muy, muy del modelo médico, ¿no? Entonces, si haces esto, dejarás de sentirte así. ¿Qué es precisamente la metáfora en donde eh, escon- eh, están atrapadas nuestros pacientes, ¿no? Están buscando hacer algo para eliminar esta emoción difícil. Buscan hacerlo de manera muy diversa porque están evitando esta experiencia. Entonces, si yo hago A, me sentiré de la forma B, ¿no? Entonces ahí están atrapados. Pero lo que nosotros buscamos, o sea, lo que se propone en ACT es la metáfora contextualista, ¿no? Que saber que un determinado comportamiento, por ejemplo, un pensamiento o una experiencia emocional existe en base a un contexto, en base a circunstancias. Si modificamos las circunstancias, no necesariamente vamos a eliminar el pensamiento o la emoción, pero su impacto, su intensidad será totalmente diferente porque tendrá otro contexto. Así tenemos, por ejemplo, la metáfora del miedo y la montaña rusa, ¿no? Para que se entienda mejor todo esto. Cuando nosotros sentimos miedo o terror en la montaña rusa, pues el miedo está dentro de un contexto aceptable y cumple una función, la de diversión básicamente. Pero cuando este miedo, este terror está fuera de la montaña rusa, está por ejemplo al momento de dormir pensando que mañana me va a ir mal y siento terror y siento pánico porque no sé, siento que se van a burlar de mí en tal lugar, entonces ya el miedo, el terror no está cumpliendo una función adaptativa, ¿no? Está siendo completamente disfuncional y si se dan cuenta es porque, si se dan cuenta el miedo, el terror en sí mismo no está mal, sino que es el contexto donde se activa, ¿no? Entonces el lenguaje expresado en un pensamiento no está mal en sí mismo, sino en el conflicto que puede producir en ciertos contextos. Entonces, por lo tanto, lo importante es modificar el contexto para que esta emoción o esta experiencia pues no genere tanto impacto. Lo que sucede con la mayoría de personas es que al sentir esta emoción en este determinado contexto, buscan evitarlo. Y lo único que hacen es incrementar el sufrimiento. Las teorías de marcos relacionales no propone cambiar el patrón del pensamiento, sino cambiar el impacto del pensamiento. Y en base a eso se proponen metáforas, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es como las arenas movedizas. Porque cuando le decimos esto las personas van a entender que el problema no es la ansiedad, sino lo que yo hago cuando estoy en el momento de la experiencia de ansiedad. Si yo me desespero y hago miles de cosas, más probable es que me vaya a hundir en la ansiedad. Pero si yo me detengo y espero a que las cosas calmen, o voy intentando salir lentamente, con paciencia de manera estratégica, buscando recursos, entonces es más probable de que para la redundancia salga. Así que, si se dan cuenta, la metáfora le permite a la persona poder comprender, poder asimilar esta complejidad. Aquí hay una tabla que también está en el libro eh, del manual clínico de mindfulness que está en el aula virtual, ustedes pueden descargarlo de ahí, donde vemos diversos tipos de figuras lingüísticas y cómo se corresponden pues a su uso, en este caso, en, en ACT, ¿no? En la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, símiles, podemos hacer comparaciones, que son las metáforas más comunes. Podemos también hacer analogías, ¿no? Que digamos, un objeto A nos refiere a un objeto B. Entonces, ciertos elementos pueden tener cierto en común con la terapia en sí misma y que nos permiten así poder explicársela al cliente, ¿no? Las metáforas en sí mismas, ¿no? Que es la aplicación de una palabra, de una expresión, un objeto, un concepto, el cual no denota literalmente con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su comprensión. La metáfora es básicamente lo que estamos conversando ahora, sino que la analogía y los símiles son como
aproximaciones a estas. Pero luego también tenemos figuras lingüísticas convencionales, conceptuales, creativas, alegorías, máximas, que también podemos utilizar. Pero aquí lo que queremos son símiles, analogías y sobre todo metáforas. Entonces, al final estas funcionan en psicoterapia para, uno, evitar la justificación. Por ejemplo, está la famosa metáfora de la pala y el pozo, que lo pueden leer a detalle en el manual. Pero básicamente lo que se trata, y es la metáfora popularizada por Stephen Hayes, es que si tú te caes en un pozo y tienes una especie de mochila, si buscas con qué salir y en esa mochila hay una pala y empiezas a utilizar la pala de manera automática, lo único que vas a lograr es hundir más el pozo y nunca salir. Entonces eso nos dice que por más que tengamos justificaciones para poder hacer algo, no necesariamente si lo hacemos en ese contexto va a funcionar, al contrario nos puede hacer más daño. Yo puedo tener miles de justificaciones, pero en la circunstancia en la que me encuentro ahora, lo único que hace es hundirme y dañarme. Así que es preferible buscar otras herramientas, otras opiniones, otros puntos de vista. Debilitar las funciones literales del lenguaje también sirve, las metáforas sirven para eso. Y aquí está la metáfora de los ordenadores, que de nuevo está en el manual, pero básicamente lo que se trata es que dice que hay dos personas que están trabajando en un ordenador, o sea, frente a un computador. Una de ellas tiene el rostro pegado a la pantalla y hay una frase que dice como no sirves para nada. Entonces, como la persona está pegada, está fusionada, está unida a esa frase, pues se la cree. Pero luego tenemos otra persona que está alejada del ordenador y lee la misma frase, pero como está alejada se da cuenta que es una frase que está fuera de sí mismo, no está involucrado, no está dentro de la frase y puede en algún momento verlo como un observador. Luego también las metáforas nos sirven para promover el sentido común. Está la metáfora del martillo de goma. Hay una persona que viene y dice que se siente muy mal por el estrés que genera. Y entonces la metáfora que se le dice es, imagínate que viene una persona diciéndome lo mismo, golpeándose en la cabeza constantemente con un martillo de goma. ¿Qué le diría? Entonces ahí está el sentido común, que uno mismo se está haciendo eso. Luego también la metáfora nos sirve para experimentar un concepto sin tener que convencer a la persona. Por ejemplo, si yo quiero convencerla de que es importante la supervisión terapéutica, pero yo no puedo hacer más que solo supervisar, porque al final la gran responsabilidad recae en la persona, pues puedo utilizar la metáfora que está en el manual, que les va a servir mucho. Y luego está las metáforas para poder estructurar procesos experienciales, ¿no? Que es una metáfora muy conocida que creo que seguramente a mí me han escuchado a veces en algún momento, cuando tú estás meditando, tú ves, es como ver un río que corre, ¿no? Un río que corre amablemente, ¿no? No caudalosamente, amablemente, y ahí hay hojas que están en el río. Y entonces imaginémonos que en cada una de las hojas hay uno de los pensamientos que usualmente nos. Entonces, cuando yo observo estas hojas con los pensamientos en ellas, pues puedo ver cómo van pasando eh, de forma impermanente, ¿no? Y así me acostumbro a contemplar. En algún momento me puedo perder en mis pensamientos y luego recuerdo de nuevo que son como hojas sobre un río que van pasando. Bueno, entonces tenemos la experiencia emocional que está, que se definiría como este apego a algunos contenidos subjetivos, emocionales, cognitivos que generan sufrimiento y que se produce un bucle, que se produce una trampa circular porque lo que se busca es evitarlos. Eso hace un sufrimiento más grande. Una de las propuestas sería utilizar las metáforas para que las personas entiendan precisamente esta trampa, que puede ser muy compleja, muy técnica cuando se las explicamos así nomás a las personas. ¿Y dónde precisamente se da estas condiciones? Pues las personas que dicen experimentar una sensación de vacío. Entonces, la sensación de vacío es una sensación humana, universal, sin embargo está presente en diversas psicopatologías. Así tenemos diversas conceptualizaciones según corrientes, ¿no? En la TCC decimos que es una estrategia de evitación disfuncional en medio de emociones dolorosas, como se encuentra básicamente lo que se está hablando hasta ahora. Se resalta el papel de la evitación experiencial. Y se realizan acciones para no permanecer en contacto con estas sensaciones internas, sobre todo. Pero también hay definiciones de la psicología existencial, ¿no? De Víctor Frank, sobre todo,
Es característica de la neurosis, nos dice la neurosis noógena, que se contrapone al deseo de sentido, ¿no? O a la búsqueda de sentido. Entonces, la sensación de vacío se produciría porque hay vacíos existenciales y círculos viciosos neuróticos que producen sufrimiento. Y desde la psicología existencial entendemos que actualmente la gente no sabe solo lo que quiere, o sea, no tienen un sentido, sino no tienen idea además de lo que sienten, ¿no? Entonces, ahí estaría presente la sensación de vacío. En el psicoanálisis se parte de las relaciones objetales. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros constantemente en el mundo vamos como introyectando, ¿no? Introyectando elementos. Y así vamos construyendo el sí mismo. Entonces, las personas cuando han tenido dificultades en esta introyección de las relaciones objetales, pues tienen un sentimiento de sí mismo como si estuviera vacío. Entonces, este vacío va a depender siempre de la personalidad, porque la persona depresiva, esquizoide, narcisista fronteriza van a experimentar de manera distinta, precisamente porque han construido self distintos, o falsos selves, mejor dicho, que lo, que lo único que hace es aislarlo de lo que realmente ellos son, o pueden, o tienen como potencialidad. Pero luego también tenemos la teoría de las necesidades básicas, donde el vacío se produciría desde lo que llamamos teoría de agujeros, y es que cuando no cubrimos una necesidad básica en la infancia o en la adolescencia, se va a producir un agujero. Que puede ser un agujero de apoyo, de reconocimiento, de autoestima. Entonces aquí se experimenta ansiedad y obligación inconsciente para calmar estos agujeros y se crean situaciones que motivan los agujeros, lo que lo que va a producir los patrones, ¿no? Muy característicos disfuncionales en estas condiciones. Y mindfulness ingresa aquí porque en el budismo encontramos el concepto de shunya, donde todo está vacío de identidad absoluta, interrelacionado y mutuamente dependiente. Es decir, un pensamiento no tiene identidad en sí mismo, no tiene materia en sí mismo. Si existe, existe de forma interrelacionada a lo que está sucediendo en el contexto y es mutuamente dependiente con muchos elementos. Por lo tanto, más que querer cambiarlo, lo que tenemos que hacer es pues, identificar lo que estamos haciendo o el contexto que lo rodea y más bien hacer modificaciones en eso, en ello y ver, pues, porque puede que no cambie el pensamiento, pero al menos al tener otro contexto, pues tendrá otra función y tendrá un impacto más o menos doloroso. El concepto de vacío en el budismo no propone una postura nihilista, al contrario de lo que se piensa. Este vacío no es el abandono ni la aniquilación del ego, sino un reconocimiento que ese ego o ese sí mismo nunca ha existido. Porque si nosotros queremos aniquilar el ego, le estamos dando materialidad, le estamos dando entidad a eso y estamos diciendo de que todo es shunya, es decir, todo está vacío de identidad absoluta. El vacío ITLP, ya ingresando a, a condiciones específicas, en uno de los criterios diagnósticos del TLP está que podemos diagnosticarlo si vemos que el paciente se ve afectado por sentimientos crónicos de vacío, que aburre con facilidad y que busque continuamente algo que hacer. La evitación disfuncional es una estrategia central de ese trastorno, incrementando su falta de propósito y elevando sus niveles de motivación. Y aquí encontramos osmosis, que es que no tolera la soledad y busca objetos para calmar su sentimiento interior de vacío, porque en verdad, de manera interesante, pues no solamente empieza a sentirse vacío internamente, sino vacía o vacío del exterior. En cambio, en el narcisismo, a diferencia del trastorno límite de personalidad, donde el sentimiento de vacío es característico y es una experiencia transversal y constantemente dramática, pues en el narcisismo hay diversos estados, ¿no? Uno de ellos es el vacío, por supuesto, pero también grandiosidad, culpabilidad, depresión. Entonces, la sensación de vacío en una persona narcisista podría no ser molesta, ya que a pesar de sentir esta, valga la redundancia, esta sensación, se siente intocable, sin fluctuación de autoestima ni demandas complejas de los demás. Puede tornarse molesta cuando se amenaza la confianza narcisista, generando ira, vergüenza o sentimiento vacío. Solamente cuando se afecta la confianza narcisista se puede generar esta alteración emocional. En la personalidad esquizoide también se pueden llegar a experimentar esta sensación, pero es de nuevo menos dolorosa que en el trastorno de la personalidad, porque los periodos en los que existen vacío
y en los que se establecen vínculos, pues es menos violento, ¿no? Es menos marcado, menos dramático. Y además la persona pues se acostumbra a vivir de esta manera, por lo tanto desde muy temprana edad empiezan a construir herramientas para adaptarse. Hay un permanente desapego a las relaciones sociales, como ustedes saben, la personalidad esquizoide, y una gama restringida de sensaciones y expresiones. Por lo tanto, se les hace más viable, más llevadero. Y en la depresión, sí, por supuesto, al igual que en trastorno límite de la personalidad, el sentido de vacío, esa sensación de vacío, puede llegar a ser discapacitante inclusive, porque se sostiene con la falta de sentido de vida. Y como ustedes saben, la depresión se presentan transiciones, características donde hay pérdidas, ¿no? Y esta pérdida es la que puede llevar a la experiencia de por ejemplo, la vejez o la transición del nido vacío, o migraciones o duelos específicos, pues producen esta sensación de vacío, de haber perdido esto que se constituía el sentido de mi vida. Bueno, mindfulness ingresa aquí porque, como ven en la imagen, cuando Siddhartha Gautama alcanza la iluminación, él lo que hace es no evitar a todos estos contenidos internos que están representados por Mara, básicamente. ¿No? Todo lo que ven ahí, todas estas imágenes que lo están atormentando al príncipe Siddhartha Gautama, pues son diversas facetas de Mara. ¿No? Mara es como el odio, la maldad, que viene a tosigarnos constantemente. Entonces, la estrategia fundamental es la exposición a la emoción negativa como estímulo fóbico. Siddhartha Gautama se expone a todo lo que lo atormenta interiormente, pues eso es lo que propone. Hay que exponerse y no evitarlo. Y la estrategia fundamental en mindfulness es no juzgar. No juzgar que las respuestas secundarias, las atribuciones. Es decir, por supuesto, se está presenciando estoy presenciando mi propia ira, estoy contemplando mi propio miedo, estoy contemplando mi propia tristeza, pero más allá de contemplar el contenido, pues no hay una atribución secundaria. Porque son las atribuciones secundarias, son las percepciones, son precisamente estas interpretaciones las que hacen que yo luego quiera evitar esto. Pero al querer evitarlo, cuando regresa, pues vuelvo a tener más interpretaciones de este tipo y me vuelvo a meter en la trampa. Entonces espera que la exposición a emociones intensas o dolorosas no se asocien a consecuencias negativas, lo cual va a extinguir la capacidad de estimular emociones negativas secundarias. Muy importante, es decir, no es que voy a dejar de sentirme triste, no es que voy a dejar de sentirme molesto, voy a sentir esa emoción y la voy a contemplar, pero no voy a generar, por ejemplo, culpa, ni voy a generar frustración, ni voy a generar eh, la sensación de vacío en sí mismo. Y otros sentimientos que, que son los que realmente mantienen este círculo. Entonces, para ir finalizando, algunos puntos clave en la intervención, a partir de todo lo que hemos estudiado en estos breves minutos, sería que partiendo de todo esto, vamos a buscar uno, en este subgrupo, promover descentramiento, ¿no? Como en la metáfora de los ordenadores, ¿no? Que la persona pueda contemplar, que pueda darse cuenta que estos pensamientos son sus pensamientos. Luego, desapego, por supuesto, que no, digamos, si hay un contenido que es doloroso, que no sea el centro de todo, de la vida, ¿no? Desapegarnos. A veces nosotros creemos que cuando hablamos de desapego estamos hablando de desapego de algo externo, pero acordémonos que el problema está dentro de la persona. Entonces hay que desapegarse de ese contenido. Y tratar de dejar de eliminarlo, porque el desapego no solamente quiere decir que yo quiero que esté en mi vida, sino que quiero que no esté en mi vida. Y ambas intenciones son apego. Entonces, no es que ni queremos que esté en nuestra vida ni que no esté, simplemente lo dejamos estar y nos enfocamos en cambiar el contexto para poder cambiar el impacto de esta. Por lo tanto, hay que autorregular la atención, porque es la atención la que se va a estos contenidos cada vez que aparecen. Y hay que aceptar que este contenido está en este momento. ¿No? Y también dejar ir, porque puede que este concepto, que esta experiencia, pues ya no esté mañana. Y por lo tanto no luchar, porque cuando luchamos, como en la metáfora de las arenas movedizas, pues nos quedamos atrapados. Y muy importante, aprendemos a identificar ya signos previos de vacío, ¿no? Ciertas cogniciones
sensaciones, ciertas emociones que nos dicen que estamos volviendo a esta sensación de vacío. La intervención se basaría en estos pasos, ¿no? Primero tendremos que comprender que el paciente proviene de un entorno invalidante. La mayoría de personas que viven con sentimiento de vacío han provenido de un entorno invalidante. Si recuerdan, validar las emociones significa, como vimos en el módulo de comunicación consciente, que lo que estás experimentando no es ni malo ni bueno, lo estás experimentando en este momento y hay que darle su lugar para encontrar una solución. Entonces, cuando ese tipo de comunicación no se promueve en las familias, más bien hay juicios y buscamos cambiar constantemente a las personas cómo se sienten, cómo piensan, pues se construye un entorno invalidante. Entonces hay que comprender que el paciente proviene de este entorno, por lo que es importante llevarlo a confiar y creer en lo que está haciendo, porque la invalidación hace que las personas no solamente generen baja autoestima, sino que no confíen en que puedan hacer ellas las cosas por sí mismas, porque siempre van a ser juzgadas o observadas. Al confiar, entonces pueden penetrar en el dolor de forma consciente. Entonces esto les va a permitir conocer sus mecanismos de evitación y llevar al paciente a aplicar estrategias para permanecer expuestos a los estímulos internos dolorosos. Finalmente, se busca que la persona voluntariamente pueda permanecer en contacto con el sentimiento de vacío, por ejemplo, buscando agujeros de necesidad. Por ejemplo, yo tengo una necesidad de reconocimiento, una necesidad de autoestima, una necesidad de compañía, una necesidad de afirmación. Por supuesto que eso es muy doloroso, pero puedo permanecer en contacto con ese sentimiento. Porque, de nuevo, no creo que esté mal en sí mismo ni que tenga que hacer nada para quitármelo, sino que existe en la función del contexto, es decir, aparece porque, digamos, no estoy satisfaciendo esa necesidad en primer lugar, claro está, pero, pero de nuevo, que no puede ser el centro de mi vida. Eh, a ver, no necesariamente cada vez que sintamos algo tenemos que satisfacerlo de forma inmediata. Hay momentos adecuados para satisfacer cada necesidad. Cada necesidad tiene su espacio, su tiempo apropiado para satisfacerlo. Entonces, a veces lo único que me queda es permanecer con esa insatisfacción, entre comillas, hasta que pueda realmente satisfacer de la manera más efectiva posible. A veces por querer satisfacer esta necesidad de manera impulsiva, lo único que hago es no satisfacerla y generar mayor frustración. Consideraciones finales. Para concluir este video, el sentimiento de vacío es la manifestación de un rango más amplio de dificultades psicológicas del paciente, como lo hemos visto ahora. Vamos a compartir con el paciente la nueva conceptualización de su problema, todo lo que hemos hablado en estos minutos, a través de metáforas, por ejemplo. Aceptar y dar la bienvenida a las dificultades, porque por supuesto descentrarse, desapegarse de estos contenidos no es algo que será de la noche a la mañana, porque tiene que cambiar el diálogo interno, tiene que cambiar la conversación en los entornos invalidantes de la persona. La persona tiene que aprender a identificar paso por paso, tiene que darse cuenta en el momento que se está pegando al contenido, tiene que aceptarlo. Entonces todo esto, este proceso pues toma mucho tiempo, ¿no? Y como terapeuta hay que compartir la propia experiencia para que los pacientes sepan que se puede lograr. Bien, muchas gracias entonces, queridos alumnos, por haber visto este video. Ya saben, realicen el examen que corresponde a este módulo. Nos estamos viendo en la próxima clase presencial. Y luego, acá un tiempo, una semana y unos días más, en la nueva clase de módulo virtual en esta plataforma de educación. Sigan adelante, sigan practicando todos sus ejercicios. Nos vemos en el proceso de formación. Gracias.